La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar cómo fortalecer las políticas, si es que existieran, del sector agropecuario y mejorar las condiciones agrícolas en el país. Cómo impulsar también para referirnos finalmente al turismo. Más allá de los temas políticos, económicos, sociales, judiciales que le tiene agobiado al Ecuador, que no generan seguridad jurídica. Cuando uno ve que jueces que debieran impartir derecho y justicia están en la cárcel y admiten que han trabajado para el narcotráfico, para la narcopolítica. Hablemos hoy de lo que sucede en el sector agropecuario ecuatoriano, con algunos temas que quisiera plantear al inicio de este programa. ¿Qué ha cambiado en el agro, las políticas de economía, el comercio, durante los últimos quizás 2 o 3 décadas? ¿Existe una política agropecuaria que se aplique o que se conozca? ¿Qué visión de futuro plantearía el país para el sector agropecuario? También hablaremos del papel del Estado central en el desarrollo rural, que no solo es agroproductivo, y el rol de los gobiernos autónomos descentralizados. También hablar del turismo, cómo combinar las actividades agroproductivas con el turismo, si es posible o no. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, experto, consultor, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, la ingeniera María Isabel Barcala, del Centro Agrícola de Riobamba, y el ingeniero Diego Bonifaz Andrade, empresario, exsecretario de Desarrollo Rural Integral y ex alcalde de Cayambe. Bienvenida, bienvenidos. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, partamos de lo que planteaba al inicio de este programa. ¿Hay o no hay una política agropecuaria que aplicar en el país? ¿Y qué ha cambiado durante las últimas décadas en el sector que tanto se invoca, especialmente cuando hay cambios de gobierno y dicen vamos a volver los ojos al campo ecuatoriano? Buen día, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Muy buenos días, Miguel. Grato compartir esta mañana con Isabel y con Diego. A ver, creo que una de las frases que a mí en lo personal más me asusta es vamos a volver la mirada al agro. Porque cada vez que le ponen la mirada al agro, le ponen algún impuesto, alguna traba, alguna nueva norma y algún bloqueo adicional con trámites nuevos. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años? Yo creo que no ha cambiado mucho. Los agricultores seguimos trabajando y seguimos produciendo a pesar de las políticas o las normas que los distintos gobiernos imponen. Y creo que es relevante mencionar que el Ecuador, tal vez en el tema de comercio exterior, sea el único rubro en el que podemos ver que han pasado varios gobiernos y seguimos en un proceso de apertura comercial. Pero en el resto de sectores muy difícilmente se puede hablar de política pública. Son políticas del funcionario de turno y de hecho el último documento de política agraria que se publicó a finales del gobierno de Moreno sigue durmiendo el sueño de los justos, poca gente lo conoce y sí puedo decir que de los últimos 40 años creo que es el documento más coherente que he leído y he leído las 10 políticas otras que salían publicándose. Me agrada hablar de desarrollo rural, creo que es un tema de innovación en cómo concebir el agro y las zonas rurales que están tan abandonadas históricamente. En consecuencia, si no ha habido políticas, ¿qué le espera al sector agropecuario? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hay certidumbre, Rodrigo?
El sector agrícola, se, su primer eje, su primer socio, llamémoslo así, es el clima, que es cada vez más incierto. Si a esto le combinamos el vaivén político de cómo quieren, entre comillas, ayudar al agro, cada uno de los gobiernos, sean estos centrales, provinciales, cantonales, porque también meten pico los cantonales, y Diego fue alcalde un par de periodos, y creo que ahí hay temas, cómo lo pueden apoyar al agro, donde no es más intervencionismo, donde no es solamente dádivas, sino herramientas para que el sector agrícola comience a ver un poco más allá de la producción primaria y comience a ver ya mecanismos de cooperación conjunta pensando en el consumidor final. Eso es educación, educación y más educación. Y si no hay fortalecimiento de la educación, Rodrigo, ¿en qué quedamos? Creo que el fortalecimiento de la educación tiene que ver con educación y no solamente a veces con lo que tenemos que es adoctrinamiento. Es fundamental repensar ciertas políticas o implementar políticas en las cuales las entidades públicas se conviertan en facilitadores, pero que el sector privado sea el que se empodere para, para ser el dueño y rector de su destino en un marco de reglas claras y fundamentalmente estables. Creo que ese es uno de los temas primarios, reglas claras, pero principalmente estables. Bienvenida a la ingeniera Marisabel Barcala, presidenta del Centro Agrícola de Riobamba. ¿Cuál es su visión de lo que sucede hoy con el sector agropecuario y si no hay políticas de Estado, sino políticas de turno que no generan certidumbre al sector agrícola del Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí esta mañana compartir con ustedes esta conversación. Efectivamente, las políticas de Estado en el sector agropecuario no existen y si existen o si están ahí, son totalmente inaplicables. Comparto que el desarrollo rural está totalmente abandonado, más aún en la Sierra Central. Tenemos el gravísimo problema, aparte de la climatología, que es la base para la producción, la parte, como decía Rodrigo, de educación. Ya la gente se tendría que motivar a que las personas se queden en el campo, quieran trabajar ahí, quieran producir de la mano con el sector privado, poder tecnificar, que los campesinos y la gente joven quiera permanecer en el campo. La política pública tendría que estar en cooperación conjunta, como digo, con el sector privado, para poder tener dinamismo, para poder tener permanencia en el agro y no tener otros problemas sociales que se generan en cuanto a la migración de ciudades grandes y de personas del campo que van a crear otros problemas sociales en grandes ciudades o ciudades que no tienen el abastecimiento para recibir esa gente y que podrían estar haciendo un buen trabajo entre lo público y privado, proyectándose y produciendo y generando mayor productividad. ¿Cuáles cree, ingeniera Barcala, que son los principales problemas que tiene el sector agropecuario en la actualidad? Bueno, si mencionamos el problema que tenemos de clima, que ya no hay una ciencia cierta, el segundo problema es no tener políticas públicas claras, no tener las reglas de juego claras. Si los políticos empiezan a direccionarse hacia el campo, como decía Rodrigo, siempre es con búsqueda de
implementar nuevos impuestos, con búsqueda de poner nuevas sanciones, con nuevas ideas en la producción, no positivamente, porque ideas de tecnificación, ideas de agricultura inteligente, etcétera, etcétera, esas serían realmente muy bienvenidas, pero la problemática es no tener unas reglas del juego clara, una visión de todos hacia un mismo objetivo y siempre estar en el vaivén de políticos que aprovechan las frases del agro o del campo en su momento. Creo que por ahí y dar de la mano un trabajo social a la parte, si bien la parte productiva es la parte medular, tiene, creo yo, que ir de la mano de un trabajo social con los actores, tanto productores como gente que vive en sus alrededores y que trabaja para la producción agrícola, y luego desencadenará ya también un tema de costos, de tecnificación, de mejorar costos de producción, etcétera. Pero creo que de la mano es tener las reglas del juego claras, poder implementar nuevos, si bien de la mano, temas productivos, conjuntamente con temas sociales. Bienvenido al ingeniero Diego Bonifaz Andrade, empresario, exsecretario de Desarrollo Rural Integral, exalcalde de Cayambe. ¿Cómo ve usted al sector agropecuario? ¿Hay políticas? ¿Qué es lo que le hace falta? Buen día. Muy buenos días, un saludo a los panelistas, gracias por la invitación, Miguel, un saludo a la audiencia. Bueno, yo quisiera decir una cosa. Yo concuerdo con los otros panelistas que no hay políticas públicas. Es más, si usted quiere el mar, tal vez en trame no pasa nada en el Ecuador sigue funcionando. Yo creo que el enfoque total es mal hecho. El enfoque tiene que hacerse desde lo local hacia el gobierno. El desarrollo del campo no solo depende de cómo se siembra el trébol blanco para las vacas, no. Eso puede enseñar, depende de caminos, depende de riego. Se están quejando del clima, pues si tuvieran riego no tuvieran tantos problemas. Depende de la tecnificación, pero sobre todo depende de que se desarrolle. El enfoque que hicimos en desarrollo rural era coger un sector, ver cuál era el cuello de botella, que podía ser el agua potable, que puede ser otra cosa, y qué se puede hacer para que ese sector se desarrolle. Esa política se le implementó ya en el gobierno de Roldós, luego en el de Borja, después se las pasó a las alcaldías como una obligación. Desgraciadamente todo eso quedó a un lado porque se volvió a centralizar al Ecuador a través de los ministerios, se les quitó poder a las alcaldías. Ahora estamos viendo que recién los consejos provinciales se están preocupando de hacer caminos. Yo felicito a los prefectos, pero en realidad tiene que haber un enfoque integral. El productor de leche no puede ordeñar las vacas sin luz eléctrica porque necesita la luz eléctrica para enfriar la leche, y así sucesivamente. Entonces, con un enfoque desde lo local hacia hacia lo central, el gobierno central puede dedicarse a regular, está bien que haya agrocalidad, ese tipo de cosas, pero el resto es simplemente lo que dicen aquí los compañeros, se dedican a la agricultura, son trabas y más trabas que lo único que hace es amargarles la vida a ellos. Pero francamente sí se puede, y yo sí le veo un futuro. Yo me permito dar el ejemplo de Cayambe, por ejemplo, donde los campesinos están exportando flores. ¿Quién les financia? Las mismas cooperativas de los campesinos y la Pilawin de otros que han venido de otros lados, ¿no? Pero todo eso, ¿por qué? Porque hubo una gran inversión del sector privado, sin el apoyo de nadie, que gracias a que es un sitio, digamos, como todo el Ecuador, privilegiado para vender flores,
se logró cerrar mercados internacionales, pero eso se puede hacer con la pitahaya, con el amaranto, con una serie de productos, siempre y cuando se parta de lo local y darle las herramientas a los agricultores, que no son solamente buenos consejos y trabas. Es decir, que hay que enfocar diferentemente el desarrollo. Y el desarrollo agrícola es parte del desarrollo rural. Y eso es una cosa que es una política que ya se han olvidado y hemos vuelto, digamos, a lo que era el Ecuador de la época de Rodríguez Lara, es decir, todo centralizado. Las alcaldías, pues, mientras den fiestas, todo el mundo está contento y ya no tienen la obligación de cumplir con que toda la población tenga los servicios básicos, ya nadie les exige eso, ¿no? Ahora se le ha dado libertad absoluta para que los alcaldes se voten la plata en fiestas, ¿no? Y como pan y circo traen votos, entonces todo el mundo está contento, pero así no vamos a avanzar. Pero sí hay un gran potencial si volvemos a enfocar el desarrollo desde lo local y en cooperación, centros agrícolas, comunidades, organizaciones sociales, sabiendo lo que vamos a producir y dónde lo vamos a vender y poniéndonos de acuerdo. Yo creo que esto es muy importante y priorizar lo que más se da en cada sitio, ¿no? Obviamente. Ingeniero Diego Bonifaz, ¿cuáles son las principales trabas de las que usted hablaba? Mire, yo le pongo un caso. Hace 30 años yo sembré unos árboles, ahora voy a cosechar los árboles. Para que me den el permiso para cosechar los árboles se demoraron 3 meses, ¿ya? Entonces, si yo invierto en un aserradero, en motosierra, tengo personal, tengo que sentarme a esperar 3 meses para que el Ministerio de Agricultura me permita. ¿Y dónde me aprueban? Cortar los árboles de cayambe. En Guayaquil. Ya con eso les digo todo, porque no hay, recientemente acaban de nombrar a alguien por aquí, por la sierra, que dé el permiso. Eso es una cosa concreta. Pero va Perdón, igual ingeniero Bonifaz, ¿y por qué Guayaquil? Y no porque Quito parece que ahí se o explota más Cayambe. madera que en la sierra y entonces ¿para qué van a tener oficinas por todas partes? Lo que pasa es que no se necesitan las oficinas. Basta saber que todos los eucaliptos en el Ecuador son sembrados y los árboles sembrados pues se los puede cosechar. ¿Qué tiene que ver el resto? ¿No? Entonces llevan una estadística que nadie lee y que siempre es trucha y bueno, eso lo único que hace es generar empleo a un poco de burócratas y darle una cantidad de trabas. Y así es en todo. Nosotros también producimos flores, agapantos. Si usted no viera la cantidad de trámites que hay que hacer con Agrocalidad y con el Ministerio de Agricultura, todo el tiempo están pidiéndole algo más, ¿no? Como que producir fuese algún robo. Yo comprendo que antes, pues, los únicos que tenían dólares eran los agroexportadores, entonces eran los malos de la película. Pero ahora ya organizaciones campesinas exportan, deberían facilitar, puesto que ya estamos dolarizados, ya no hay una clase social que es la única dueña de los dólares, ahora todo el mundo tiene dólares. Entonces, yo quería que se enfoque de otra manera, que intervenga más el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Pero sí ha habido metas, y volviendo al inicio de este programa, que sí se han cumplido. Digamos que el Ecuador es autosuficiente en alimentos gracias al sacrificio de una cantidad de agricultores y campesinos. El Ecuador es un país que no necesita importar más que trigo y un poco de maíz para las gallinas, básicamente, y la cebada, ¿no? Pero básicamente el Ecuador es un país que se abastece a sí mismo y que puede producir mucho más y exportar y mejorar de esa manera la vida. Pero hay que comenzar con mejorar la vida del campesino, del agricultor, y dando los servicios que tiene que dar el Estado, que son caminos, agua potable, alcantarillado, en fin, todos los servicios básicos, incluyendo electricidad, obviamente. Diego Gómez de la Torre, con este panorama que nos han señalado este momento durante este programa, quisiera decir desde su punto de vista cuáles son las trabas que tienen para poder avanzar y desarrollar esto que tanto hemos abonado
que hemos destacado, el Ecuador es un país agropecuario. A ver, cuando uno revisa la normativa en el Ecuador, Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, la Ley de Tierras que gracias a Dios, y lo digo en esos términos, gracias a Dios, no se aplica del todo. Te dice qué puedes sembrar, dónde puedes sembrar, cuánto debes producir, y si no cumples con eso, eres sujeto de afectación, léase expropiación. Tienes una ley de aguas que está trabada en la Asamblea, en donde hay que hacer un sinnúmero de aspectos, y es correcto que haya un buen manejo del agua, pero nadie sabe qué va a pasar con la ley porque está declarada inconstitucional hace 3 años, lleva 2 años durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea y no da avance. Acaba de aprobarse hace un par de años la famosa ley de la leche. Hay un 62%, 65% de informalidad en leche, y obviamente esa ley va a aplicar a los formales, jamás aplicará a los informales. Hay más de 70 proyectos de ley donde muchos de estos son contradictorios a normas vigentes. Entonces, cuando tú sigues creando normas y sigues creando leyes sin ni siquiera haber leído lo que tienes vigente, lo que haces es crear justificativos para que haya más burocracia. Entonces, puede ser el caso, comenta Diego, de que para poder explotar un bosque en Cayambe dependas de un funcionario de Guayaquil. Ojo, y estamos ya en el siglo XXI, donde podríamos estar trabajando casi sin papeles. La pandemia nos debió haber dejado muchos más ejemplos de cómo automatizar los trámites. No, y no digo que sea todo el caos, pero si nosotros revisamos el sector agrícola productivo que está dando de comer al Ecuador, en un 60-70% es sector informal, en cantidad de productores que si tuvieran que cumplir todas las exigencias normativas, no hablo de inocuidad de alimentos, normativas, probablemente están fuera del mercado. Tenemos en este instante un debate sobre una famosa ley de derechos de los animales, que por lo menos algo ha bajado el tono, pero con esa ley, la producción de pollos, leche, carne, cerdos, huevos, prácticamente se hacía inviable, con unas exigencias y prohibiciones absolutamente absurdas para cualquier país del planeta, desde el mismo hecho de prohibir exhibir los pollos. Y yo quiero reforzar algo que mencionó Diego. Diego hablaba de la importancia de producir sabiendo a quién poder vender. Creo que eso es importante también reforzarlo mucho. Producir por producir no es solo esa la solución. Vivimos ya los ejemplos en el 2014. 2014 el Ecuador se metió en un proyecto de producción de quinoa. Veía que el Perú producía quinoa y exportaba quinoa. Maravilloso. Pero nosotros nos metimos a impulsar, como país hablo, un programa de siembra de quinoa sin saber a quién vender. Un año más tarde teníamos las bodegas del INIAP llenas de semillas de quinoa, que ya estaba preparada para semilla, no se podía consumir salvo por los roedores de las bodegas, y nadie quería saber nada de la quinoa. Perú es un país que hace 20 años ni siquiera le veíamos como agroexportador, y se enfocó muchísimo en el consumo de los productos. Y la quinoa fue uno de esos. Comenzaron vendiendo qué hacer con la quinoa, vender las ventajas de la quinoa, crear un espacio de consumidores, y ahí sí comenzaron a producir y exportar en las cantidades que lo hacen ahora. Perú era un país netamente minero, acordémonos, hace 30 años. Ahorita el Perú es un agroexportador espectacular en el mundo entero. Y de las zonas del norte del Perú, que conocidas como los desiertos de Piura y Zuliana. El Ecuador en el 2020 se vio abocado a un problema gravísimo en el tema camarón. Los camaroneros salieron a buscar mercados, y el camarón que se peleaba cuál estaba en el primer puesto de agroexportación entre 3.500, 3.600 millones de dólares, pasó en 2 años y medio, 3 años, a 7.000 millones de dólares en exportaciones. El sector de la madera igual. Entonces, capacidad productiva no nos falta.
Capacidad comercial, sí. Y tenemos que comenzar a tener una visión más integral del agro, pensando primero en la parte agroproductiva, hacia a quién vamos a vender y por qué nuestros productos son diferenciados o son mejores o sus características, y pensar evidentemente en el desarrollo rural, donde está caminos para que entren los insumos, salgan los productos, pero también para que entren los turistas, si queremos pensar en otras fuentes de ingresos para el sector rural. Tenemos que pensar en energía eléctrica, internet, fundamental en estos días, porque además plantean trámites en línea a gente que está en zonas donde con suerte tienen energía eléctrica, ni hablar internet. Agua, si es que es potable, qué bueno, al menos hablemos de agua segura. Sistemas de alcantarillado, o sea, alcantarillado o sistemas viables, sanitarios, donde se pueda manejar las cosas para preservando la salud pública. Creo que la visión tiene que ser integral y coincido plenamente. Comenzamos en lo local. Los gobiernos autónomos municipales cobran los impuestos prediales al urbano y a lo rural, pero es muy poco lo que le devuelven a lo rural, porque las competencias viales, por ejemplo, están en prefectura y los problemas de agua potable están en todas las zonas urbanas donde principalmente se enfocan, y las rurales poca atención tienen. Entonces sí creo que es importante empoderar nuevamente a la gente, y yo hacía mención hace varios años y recordaba estos procesos de cogestión con el gobierno local, donde la gente ponía la mano de obra, ponía la minga. Ese concepto de la minga era tan útil, inclusive para el mantenimiento de caminos, y con el abandono de los gobiernos por temas económicos, muchísimos hemos vuelto a la minga, y tenemos caminos para que nos cobren más impuestos por la calidad del camino que reparamos nosotros, lo cual es un absoluto contrasentido. Le damos haciendo el trabajo al gobierno para que ellos nos den poniendo impuestos. No, así el juego no cuadra. Ingeniera María Isabel Barcala, ¿cuáles cree que son los principales problemas que tiene el sector agropecuario? Antes de ello, quería decirles, a propósito del señalamiento de Rodrigo Gómez de la Torre, vamos a abordar también al final el tema de este proyecto cuestionado de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, que se tramita en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Ingeniera Barcala, ¿cuál cree que son los principales problemas que tienen? ¿Cuál debe ser el papel del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de articular una política sobre el agroecuatoriano? Sí, yo creo que el papel que debe cumplir los gobiernos descentralizados es ser un facilitador. Justamente como Rodrigo decía, el cobrar los impuestos tanto en la parte rural y urbana, y muy poco regresar a la inversión o aplicarle al tema rural. Los gobiernos deberían convertirse en facilitadores, tanto los autónomos descentralizados como el gobierno central. Muchos son los factores que aquejan la producción agrícola y pecuaria del país, y a la final se resumen en los de siempre: falta de acceso a temas, a caminos para poder sacar sus productos, falta, por ejemplo, en nuestro caso, la falta de conexión hacia un gran mercado que teníamos, que es el Guayas, carreteras totalmente destruidas, y claro, tenemos la contraposición en que no se puede ya arreglar ni el gobierno provincial, porque resulta que cierto tramo de la vía es estatal, y acá no se puede porque cierto tramo de la vía es del municipio de Riobamba, y viceversa, y así empiezan la pelota de ping-pong entre los unos y los otros, y esa accesibilidad que mencionaba el señor Bonifaz y Rodrigo
es imposible. Por más buen tomate, por más buena frutilla que teníamos los costos de producción ahora dándose una vuelta gigantesca. Es imposible competir con eso. Ahí volvemos al tema de informalidad. Lógicamente, los que pagamos las cuentas y los que pagamos los platos rotos también son la parte informal. Chimborazo y la zona centro tiene un altísimo índice de informalidad que a la larga nos juega en contra. A la larga nos juega en contra porque no permite tener un producto de alta calidad, con inocuidad y con muchas otras exigencias que las nuevas generaciones y los nuevos mercados lo están teniendo. Trabajar en conjunto en políticas para generar que la producción, especialmente pecuaria, que la proteína animal sea mucho más atractiva al consumidor. Estas nuevas generaciones, como hablaba Rodrigo de esta ley que nos tiene con un dolor de cabeza tremendo, poder romperlo desde generar productos con sellos, me invento, de leche únicamente de pastura, leche de altura, etcétera, etcétera, que pueda ganar espacio y ganar en el consumo de las nuevas generaciones. Y así, lógicamente, el tema de riego, que es ahora competencia de los gobiernos provinciales, que también, como hablaba Rodrigo, esta ley de las aguas y todo eso. Entonces, a la final, ser un facilitador y no ser un divisor, ¿no? El uno jala cada uno para su molino. La parte real del crédito es real. En Chimborazo, muy difícil el acceso a crédito y debería ser un crédito con un seguimiento, con ver cómo la inversión crediticia se la hace realmente en un producto que pueda brindar las nuevas exigencias del mercado, o, como decía Rodrigo, no sembrar por sembrar ni hacerlo por hacerlo, buscar que el crédito se direccione a las nuevas tendencias de consumo y de los productos. Y luego también poder ser también un facilitador. Por ejemplo, estuve en el MAG de acá de Chimborazo hace pocos días y hay 1 millón de maquinarias que están ahí dañándose, oxidándose y que ni siquiera los técnicos las saben utilizar. Y no se las pueden utilizar, un productor individualmente no se las puede utilizar porque no pertenece a una asociación con tantos miembros, con X, Y, Z. Entonces, todas esas contraposiciones debilitan la producción pecuaria, agrícola, y lógicamente se suman a factores de turismo y todo que podrían ser un complemento a toda la gente que vivimos y nos dedicamos al campo. Guillermo Diego Bonifaz, ¿cuáles son las principales trabas que existen en el sector agropecuario? ¿Cómo articular estas políticas del gobierno nacional con los gobiernos locales, en donde no vemos luces? Comenzando por lo segundo, yo creo que esto de las competencias no estuvo bien puesto. Yo pienso que la Constitución del 98 y la anterior, la que se aprobó para la entrada a la democracia, le daban ciertos deberes que cumplir a las alcaldías, ¿no? Y le pongo un ejemplo. Había un tal Bademecum de la Contraloría que era, bueno, una cantidad de libros, pero que en el fondo lo que le decían, vea, usted no puede gastarse la plata si no es en inversión. La plata que le da el gobierno central y la plata que viene del cobro de impuestos solo en gastos corrientes, lo que limitaba muchísimo el crecimiento burocrático de los municipios. Luego, pues, había un crédito en el BEDE, que inclusive era no reembolsable si era para sistemas de agua potable. Eso se consiguió en el gobierno de Borja y después estuvo en los gobiernos que siguieron. Ninguna de esas facilidades para la gente del sector rural funcionan ahora. Ahora prácticamente se enfoca la cosa a través de decretos o leyes como las que acaba de mencionar Rodrigo y normativas
como diciendo, yo desde mi escritorio pues voy a componerle al país y ustedes no tienen más que obedecer. Esa forma de ver el mundo no va a funcionar. Y no funciona. De hecho, les digo, aquí en Cayambe la ley de aguas no se aplica. Yo no sé si se aplica en alguna parte del país, ¿no? Se mantienen las adjudicaciones anteriores y nadie busca nuevas adjudicaciones porque ahora tienen lo que se pretendía básicamente es controlar las juntas de aguas para sacarlos a las manifestaciones. Entonces ya pierde completamente y eso pasa con las demás organizaciones. Yo creo que verdaderamente, si se quiere, tenemos que volver a los gobiernos. Hay una competencia agropecuaria de las prefecturas que no sirve para nada, porque se pelean con los municipios. Aquí en Cayambe hay una feria de animales y la controla el MAC, la controla la prefectura y como es en la ciudad de Cayambe, la rige la alcaldía. Entonces es un poco lo que han dicho los otros panelistas, es decir, no están ni claras las competencias. Yo creo que tenemos que repensar eso en función, vuelvo y repito, desde lo rural hacia el gobierno central, desde lo local hacia el gobierno central y no al revés. Yo soy un partidario de la descentralización, pero vista de esa manera, pero no, y estamos en un estado concebido en el cual pues es absolutamente vertical, es decir, desde el gobierno, desde Quito se decide todo, o si no es en ciertos sitios porque puede ser en otra ciudad, ¿no? Aquí un ejemplo, si usted quiere luz eléctrica, tiene que irse a Ibarra. Si usted tiene un problema de educación, tiene que irse a Altena. Y así sucesivamente es como han estructurado el país. Y esto no funciona, cuando lo que debería es poderse arreglar las cosas lo más cerca posible, ¿no? Es decir, los gobiernos locales han tomado una función que ya no sirven para nada, cuando antes eran concebidos como la base del desarrollo, ¿no? La continuación de los proyectos de desarrollo rural. Desgraciadamente, esa visión se ha perdido muchísimo y ahora se enfoca la cosa desde la centralidad y se le ordena, como dice Rodrigo, sembrar quinoa porque verás que la quinoa está produciendo en el Perú, pero nadie del Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Comercio Exterior nunca visita el campo ni dice, vean, ¿qué puedo ofrecer? ¿No? Desde la época en que fueron a ofrecer brócoli en el Japón y resultó que compraban los japoneses brócoli, pero de esas cosas se pudieran hacer muchísimas más y vender muchísimos otros productos, pero el Ministerio de Comercio Exterior no, aquí en la sierra lo menos casi ni le vemos, ¿no? No sabemos ni que existe. No, aquí lo que sabemos es que tenemos una serie de normativas y los servicios básicos cada vez se deterioran más. Es decir, en mi punto de vista, tal vez por las canas digo eso, estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Quiero plantearles a nuestros invitados el tema que ya ha sido mencionado como el trámite del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, que se ha canalizado a través de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, con todos los cambios que se ha hecho, ¿cuánto contribuye a algo que hemos venido hablando en este programa, la necesidad de impulsar al agroecuatoriano? Ese proyecto no contribuye absolutamente en nada en lo positivo. Contribuye a complicar, inclusive haciendo referencia a la nueva versión, haciendo referencia a la versión original presentada por la Defensoría del Pueblo. Pensando de consumidor a finca, si tú tenías la prohibición de exhibir las carcasas de los pollos en los asaderos, en cocinadas, enteras o en partes, o tenías prohibición de exhibirlas en vitrinas o mercados enteras o en partes en crudo. Ahí nomás tú ya tenías bloqueado el comercio, más allá de todos los problemas anteriores que tenías en el proceso productivo. O sea, esta ley que se plantea como una ley de derechos para los animales debería estar enfocada en otros ámbitos. O sea, conozcamos qué tipos de animales y qué destino se les da. Animales destinados a compañía, animales destinados a trabajo. El caso, hay un tema que yo lo percibía y les comento aquí en corto. El tema de los burros. El burro era un animal de trabajo.
Hace 5 años se hablaba de que el Ecuador tenía alrededor de 78,000 burros. En este momento se habla de 33,000. Hemos dejado de utilizar el burro como animal de trabajo y en el corto plazo puede ser un animal en peligro de extinción, como ya está sucediendo en Europa. Entonces, tenemos que entender el destino que damos a los animales. De igual manera, los animales destinados a consumo, a experimentación. El proyecto de ley original planteaba disparates como la prohibición de envenenamientos masivos y complicaciones para el control de plagas, sean estas ratas, cucarachas u otros, que realmente atentaba contra todo. El proyecto actualmente, en el último informe, es menos malo, lo reconozco en ese aspecto, tiene un sinnúmero de indefiniciones que tampoco harían que sea bueno, y en lo personal, de lo poco que conozco, pero he revisado en varias lecturas del tema de todo lo que es acuacultura, fauna marina y acuática, en donde más o menos representa al país entre 8,000 y 8,300 millones de dólares en exportaciones, se verían seriamente comprometidas. O sea, todavía hay mucho que trabajar en ese proyecto y creo que hay que ponerle mucho ojo, porque este tipo de normas noveleras creadas desde un escritorio, y no necesariamente un escritorio en el territorio nacional, pueden terminar afectando mucho más de lo que se cree, no solamente a la producción, sino a la población en general. Consecuentemente, ¿debiera o no aprobarse este proyecto de ley, más allá del mandato de la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo para que elabore un proyecto que ha sido absolutamente cuestionado, Rodrigo? Creo que la Corte debería también hacer una revisión de lo presentado por la Defensoría, porque evidentemente hay un incumplimiento de la Defensoría en lo solicitado por la Corte, excede los límites planteados, pero también la Corte tiene que ser prudente podemos mandar a hacer alguna cosa, pero tener una mala ley, la Corte debería tener que no lo tiene, debería tener un principio de repetición sobre las malas decisiones que se toman también. Pero claro, la Corte es un ente superior que tiene la última palabra. Realmente tendríamos que revisar qué es lo que termina saliendo del primer debate, ver cómo se puede mejorar esto y de ser el caso que si la posición de la Asamblea es archivarlo el proyecto o que el proyecto sea vetado a nivel de la Presidencia de la República, como ya lo expresó en su momento el ministro de Agricultura. El tener que aprobar una ley, podemos aprobar cualquier disparate, eso es válido. En el Ecuador creo que hemos aprobado algunos disparates jurídicos en la Asamblea, pero eso no puede ser la norma para un comportamiento jurídico adecuado y un ordenamiento social idóneo para el desarrollo y sostenimiento y sostenibilidad de la sociedad. Ingeniera María Isabel Barcala, ¿cuánto contribuye o afecta este proyecto de ley para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos? A mi entender, como estuvo planteada, no contribuye en lo positivo en nada, absolutamente en nada. Y yo creo que, como mencionaba Rodrigo, o sea, Defensoría del Pueblo, ¿enfocada a qué? O sea, el pueblo somos todos, en teoría, y afectar a 2,5 millones que directa o indirectamente trabajamos en el sector agropecuario, es algo de locos. Además, no solamente eso, si esto se llegara a aprobar o este disparate como que se lo ha calificado, se llegaría a aprobar, no solamente está afectando a los que vivimos y trabajamos en comercio, producción y etcétera con los animales, sino que en provincias como Chimborazo, con los niveles altísimos desde nutrición infantil, hacer que un producto tan noble como la proteína animal, el huevo y etcétera, se triplique o se cuadriplique en costos y sea ya un producto de lujo, creo que no estamos en un país como para darnos esas facilidades. Eso es una locura, es un disparate y yo sí, como dice Rodrigo, se debería ver, aunque la Corte Constitucional es un ente superior, pero ver también los planteamientos y en cuánto se afecta.
no puede una Defensoría del Pueblo presentar una ley que afectaría a miles y miles de hogares directa e indirectamente, al derecho a la soberanía alimentaria, al derecho al trabajo, al derecho, y no solo con eso, irse ya en contra de la naturaleza, en contra de la propia naturaleza, ¿no? Creo que esa ley tenía una cantidad de disparates copiados de nuevas tendencias, nuevas generaciones, que también creo que de parte de nuestra tendríamos que a veces creo que se presentan por desconocimiento o por estar a la moda. Esto para mí no aporta absolutamente nada, nada positivo. Ingeniero Diego Bonifaz, ¿cuánto contribuye o afecta este proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos? Yo concuerdo con los dos panelistas, eso es un disparate que no tiene ni nombre. Solamente quisiera añadir algo que tal vez ellos que yo les sigo mucho a Rodrigo ya lo ha dado a entender, pero no claramente. Mire, en los años 50 del siglo pasado, había pánico en la humanidad porque no sabían cómo producir alimentos para alimentar a toda la población. Y de ahí vino la agricultura intensiva, la avicultura intensiva, la producción de leche intensiva para alimentar a la población del mundo. Y ahora quieren regresar, ¿no? A tener vaquitas felices y gallinas que no haya que cortar desde el pico. Me parece una payasada. No tienen idea de lo que están hablando. Y de aprobarse esa ley, pues van a tener que cerrar desde Pronacas a todos los gallineros y nos morimos todos de hambre, pero las gallinas estarán más felices, pues. No, yo fui avicultor y por eso estoy hablando, pero también fui productor de leche y es la misma historia. O los animales están al servicio de los humanos, o si no, pues entonces vamos a vivir todos en la selva, ¿no? Francamente es un disparate, es una cosa que se pone de moda, ahora por ser progresista tienes que ver cosas nuevas, ¿no? Lo único que nos falta es que asuman personalidad de animales, como hemos visto en Alemania, ¿no? Que vengan esos señores disfrazados de perros a defender la ley en el Congreso, es la última payasada que nos falta. Yo creo que la Asamblea debería preocuparse de cosas más importantes, en lugar de poner tanta traba, como lo que tuvieran que hacer es destrabar la burocracia para que los productores puedan desarrollarse, promover comercio exterior, esas deberían ser las prioridades. Y estas leyes, por más corte constitucional que sea, con todo el respeto, pues están muy mal. Pueden ser unos genios en leyes, ¿no? Pero a lo mejor nunca en su vida han visto un burro, ¿no? Y no distinguen una mula de un burro. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la cual a mí me parece terrible. Yo al comienzo iba a intervenir en Twitter, en X, cuando ya vi que Rodrigo se lo estaba haciendo, dije no, este disparate no puede aprobarse. Y si se aprobara como otros disparates que se aprobó en el Congreso, como lo del bizcocho, la ley Copito, una cantidad de ley, pues simplemente nadie les va a hacer caso. Porque en este país lo que sobran son leyes y la gente práctica pues ya ni les toma en cuenta y yo creo que así hacia esto vamos, ¿no? Es decir, dos Ecuadores, uno es de los políticos que viven en un mundo irreal y otro de los que verdaderamente pues trabajamos, producimos y que verdaderamente son los únicos que sostienen a este país desde las bases, pero no se va a sostener este país con ese tipo de disparates. ¿A quién se le quiere lavar el cerebro con eso, no? Yo me he criado entre animales, yo adoro los animales. Fui a comprar justamente por lo que mencionaba Rodrigo, 2 burros bayos de páramo, un macho y una hembra, para que no desaparezcan. Pero resulta que tienen leyes laborales y que los burros tienen que trabajar solo 8 horas diarias. No me vengan con pendejadas, perdónenme, pero ya eso ya es el colmo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Mis pobres burros ahí ni siquiera trabajan, ¿no? Pero ya están normadas las leyes. Igual arriendo caballos en la Hostería Guachalá, resulta que a las 4 de la tarde los caballos deben decir muchas gracias, señores turistas, ya es hora de descansar. Yo no sé de qué me están hablando y cómo van a hacer cumplir eso.
verdaderamente eso a mí me parece una tomadura de pelo que solo me causó risa y no creo que nadie la va a obedecer y que simplemente será papel mojado, como dicen en España o aquí, ¿no? No sirve absolutamente para nada, es una pérdida de tiempo y las cuatro gatos que defienden esta historia están buscando de alguna manera hacerse conocer políticamente como defensores de animales que ni siquiera conocen, porque le apuesto que no distinguen, vuelvo y repito, entre un burro y una mula. Luego de esta opinión sobre este proyecto cuestionado, que habrá que esperar qué sale de la Asamblea Nacional, cualquier cosa puede salir de allí. Quisiera plantearles, bueno, ¿qué visión de futuro con todo esto que han analizado hoy? ¿Qué visión de futuro hay para el sector agropecuario, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, Miguel, yo creo que se ha mencionado mucho el tema de las competencias y yo lo que sí te puedo decir es que cuando las competencias no son claras, lo único que se obtiene son incompetencias para toda la sociedad. ¿Qué visión de futuro? Yo creo que este es un momento de que regresemos a ver a lo local y no solamente a nivel de gobiernos. Regresemos al barrio, regresemos a la comuna, en las zonas rurales, regresemos a los vecinos, a ver cómo podemos, desde lo local, desde la estructura social de base, poder pensar en potenciar el futuro a pesar de las decisiones de los gobiernos. O sea, y si queremos regresarlo a lo básico, vamos de la familia, en la zona rural hablar de barrio es un poco más escueto, porque no necesariamente hay, pero de los barrios, de las comunas, para en base a ello ir construyendo las soluciones desde la ciudadanía, para la ciudadanía, y así construir una política pública de ejemplo para replicarla en otras instancias. Es decir, el panorama es sombrío, Rodrigo. El panorama en el Ecuador cada vez es más sombrío. Creo que es el único, no considero a Venezuela en Sudamérica, porque ya ese es un caso pavoroso, pero cuando tú ves de Colombia, tú ves Perú, tú ves incluso Bolivia, tú ves que son países que han estructurado políticas públicas que más allá del que el gobierno de turno, de derecha o de izquierda, tienen una visión de mediano o largo plazo. En virtud de que no vemos que desde la política vaya a surgir eso en el Ecuador, por eso yo planteo hacerlo al revés, desde las estructuras de base hacia el crecimiento. Caso contrario, lo que iremos es de tumbo en tumbo y el ejemplo de Chile es muy interesante porque Chile tuvo se planteó una constitución tan innovadora como la ecuatoriana del 2008 y esa constitución fue rechazada por los chilenos. Los chilenos luego plantearon una constitución más moderada y se dieron cuenta que la segunda, más moderada, también había que rechazarla y se quedaron con la constitución viejita. Aquí no me sorprendería que el próximo año estemos hablando de una nueva constituyente para nuevamente plantear el refundar el Ecuador y otra vez aparecerá alguna innovación como para quitarle al cóndor del escudo y poner el cuy, como ya se discutió en el 2008. Ingeniera María Isabela Barcala, ¿qué visión de futuro plantea para el sector agropecuario con esta suerte de incertidumbres? Sí, la visión del futuro como la que tiene el país, inestable, de incertidumbre, esa es la palabra real, incertidumbre, y comparto con Rodrigo poder trabajar ahora al revés de la película, tratar de las estructuras internas, asociativas, hacia el gobierno central. Cada vez, no solamente en el tema del campo, en el tema de la vida en general, en el Ecuador es de incertidumbre y de dificultad. Pero si no apoyamos todos, si no nos unimos todos, buscando un objetivo común, esa es la dificultad del ecuatoriano, buscar el beneficio en común, no solamente la particularidad
o la oportunidad del momento. Lamentablemente ya próximamente estaremos nuevamente en tema electoral y nuevamente vendrán los discursos de mirar los ojos al campo y etcétera, etcétera. Entonces, lo que creo yo es que efectivamente comparto con Rodrigo, hacerlo al revés, buscar el tema de las comunidades, del barrio, de los vecinos, de la familia en sí, y volver a esas nuevas estructuras que antiguamente tenían mucho peso y tenían mucha objetividad y se podían trabajar en conjunto hacia la comunidad, hacia buscar objetivos en común. Creo que los momentos son difíciles, pero hay que seguir en la lucha y en lo que hemos hecho siempre. No creo que las personas que nos dedicamos al campo o lo que sea somos los malos de la película, sino que creo que ahora podamos dar esta nueva visión de trabajo y de cambiar hacia un nuevo, hacia mejores días, que es lo que esperamos todos. ¿Y cuál debiera ser el rol del Estado en el desarrollo rural, ingeniera Barcala? Yo creo que el rol del Estado debería ser un facilitador, para la producción, para el campo. No debería ser, deberían ser facilitadores, deberían ser gente que conozca la realidad, como decía Diego, que no esté sentado en un escritorio, atrás del escritorio, gente que se haya mojado las botas, gente que ha sufrido junto con sus animales, con sus cosechas, gente que sepa de lo que se está hablando, que sepa lo que es cultivar, que sepa lo que es trabajar en el campo, que sepa la mentalidad. Creo que en ese sentido le queda la tarea al gobierno central y a los gobiernos seccionales. Creo que se debería buscar facilitadores que sepan el diario vivir, que vivan en cada realidad, porque la realidad de Quito es muy diferente a la realidad de Riobamba, la realidad de Imbabura, la realidad, y creo que eso es lo que también queda debiendo en las administraciones locales y peor aún en las centrales. Ingeniero Diego Bonifaz, ¿qué visión de futuro mira al sector agropecuario con estas condiciones de incertidumbre? Mire, yo soy un poco más optimista que los otros panelistas. El caso es que el Ecuador durante años se le metió en la cabeza un modelo de desarrollo cepalino, que le llamaban, es decir, sustitución de importaciones. Y hasta ahora no hemos podido sustituir ni la importación de televisores a colores, ¿no? Entonces, mientras tanto, el mundo se ha globalizado, ¿no? Y ahora lo que prima, les guste o no les guste a los que no evolucionan en su pensamiento, es que cada país debe producir para lo que mejor puede hacerlo, ¿no? Y entonces hemos visto que lo único que verdaderamente se ha desarrollado en el Ecuador son los camarones, el banano, las flores, la pitahaya, mientras la industria ha recibido todo tipo de ayudas del Estado, no han podido, más bien siguen cerrando las fábricas, recientemente cerraron una de autos. Entonces, yo le veo que el Ecuador tiene un potencial muy grande de producción de diferentes productos alimenticios y agropecuarios. ¿Cuáles, por ejemplo? Es un país privilegiado en ese sentido y que tarde o temprano, probablemente más tarde que temprano, y eso es lo que les desespera a mis copanelistas, pero tarde o temprano comenzaremos a exportar frutillas, habrá un camino, una Riobamba con Guayaquil para que salgan las frutillas y así sucesivamente, porque no hay nadie que nos pare. Tenemos un mercado digamos, un tratado de libre comercio con China, un país con miles de millones de habitantes que tarde o temprano le van a gustar lo que nosotros podemos producir, como pasó con el camarón o como pasó con el brócoli con el Japón. Entonces yo estoy un poco más optimista, pero yo quisiera que el gobierno ayude a eso y no sigan en la discusión bizantina de que es mejor sustitución de importaciones, que hay que cerrar las fronteras y toda esa cosa, que ya no se dan cuenta los políticos que ya no funcionó y no funciona en ninguna parte del mundo, ¿no?
y que el mundo se ha globalizado, les guste o no les guste. Entonces yo soy un poco más optimista, pero pienso que se va a demorar porque esto va a ser la empresa privada por encima de los gobiernos que francamente siguen sin enterarse de qué es lo que está pasando. Eso implica, por lo que señala Diego Bonifaz, Rodrigo Gómez de la Torre, que hay un Estado ineficiente y que el sector privado y los gobiernos locales debieran emprender para empujar al sector agropecuario. Definitivamente retomamos el mismo tema. Es un tema del sector privado, sea desde la parte comunitaria, sea desde la parte asociativa, sea a nivel empresa. Es sector privado sacando adelante al país como siempre lo ha hecho, en donde el gobierno, mientras menos complique, más feliz. O si no, como decía un exfuncionario público, en el Ecuador hay que trabajar a pesar del gobierno. Y el Ecuador lo ha demostrado. El ejemplo de Flores, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. El ejemplo del camarón. Flores se mantiene, no tiene una ley de las flores, por ejemplo. Y tenemos el caso de la leche, que tiene cualquier cantidad de normativa y tenemos un nivel de informalidad del 60%. Entonces, más bien, el gobierno con que no complique, yo creo que hace bastante. Y Y el es crédito, responsabilidad de privados. Rodrigo, ¿cuán importante ¿Perdón? es el crédito? El crédito va fluyendo a medida que van viéndose los negocios importantes. Lamentablemente en el Ecuador, el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero te plantea un sinnúmero de impuestos y costos a la banca que encarecen el crédito. Si tuviéramos capital de fuera al 0%, ¿ya? Que de por sí ya no podría ser al 0, porque retomamos el impuesto a la serie de divisas, pues ya comienzas en el 5. Luego tienes en los costos que plantea la normativa nacional hacia la banca, que te otorga créditos, tienes un 6 a 7 puntos adicionales. Entonces ya estás en el 12. Y reconocer que en el Ecuador existe banca de propiedad pública y banca de propiedad privada, pero el Ecuador no tiene banca de desarrollo. El Banco Nacional de Fomento o la Corporación Financiera Nacional son bancas de propiedad pública con políticas de banca privada, no es banca de desarrollo. Y como digo, las mismas trabas, al igual que la obtención de capitales que vienen de fuera, que tienen que pagar el 5%, ya te pone una tasa mínima que no va a estar por debajo del 12%. Tanto es así que el gobierno anterior, cuando sacó el crédito al 1%, claramente decía que el crédito es al 1%, pero el gobierno subsidia 15%. Ojo, entonces si el gobierno va a subsidiar el crédito, es porque los ecuatorianos estamos metiéndole plata al gobierno a través de impuestos, tasas, cobros y trámites y trabas. Los gobiernos no producen, los gobiernos solamente recaudan. Ingeniera María Isabel Barcala, ¿cuánto juega el crédito para el sector agropecuario? El crédito juega un papel fundamental, pero claro, como decía Rodrigo, tener un crédito con banca de desarrollo, porque en los actuales momentos producir con créditos del 15, del 18, del 17, el tema de la banca, llamémoslo entre comillas, informal, que funciona mucho en el campesino, en las comunidades, también distorsiona un poco el objetivo del crédito. Hay que hacer también un seguimiento porque el crédito tiene que ser bien utilizado en el tema productivo, en el tema de desarrollo y no ser desviado en temas, por ejemplo, migratorios, como tenemos aquí el gran problema de la zona centro y sur del país. Entonces, el tema crediticio para el desarrollo agropecuario es fundamental, totalmente importantísimo, pero bien encaminado, buscando otro tipo de banca de desarrollo también y buscando bien el objetivo por el cual el crédito ha sido obtenido en las zonas rurales. Ingeniero Diego Bonifaz, ¿cuán importante es el crédito para el sector agropecuario? Bueno,
francamente, el crédito para el sector agropecuario es casi inexistente, maneja las mismas tasas que para cualquier otro sector. No, como decía Rodrigo, no hay un crédito de desarrollo. Lo que sí hemos visto aquí que funciona son créditos, por ejemplo, que hace la Fundación Casa Campesina, en la cual a bajas tasas de interés y la garantía de pago es toda la comunidad, ¿no? Son créditos informales, por debajo de la mesa, como quien dice, ¿no? Últimamente yo he visto en el Banco de Desarrollo, le dan $10,000 al campesino para que ponga 1,000 metros de flores. Pero ellos ya saben que puede pagar, porque las flores se pagan, ¿no? Entonces, ese tipo de crédito debería ser el que prime, es decir, yo te presto, pero haces esto y así es como me puedes pagar. De otra manera, el crédito de desarrollo normalmente es desviado hacia otros sectores, aprovechan para con eso irse a los Estados Unidos y no volver más, o aprovechan para cualquier otra cosa. Entonces, el crédito debe ser bien orientado, ¿no? Y como lo es también, ¿por qué no decirle? El que hacen las cooperativas de campesinos, donde ponen las condiciones y la comunidad es quien obliga a que eso sea bien utilizado. Ahora, mientras mantengamos las tasas de interés que tenemos, pues obviamente eso es más bien un estorbo el crédito, porque uno trabaja para los banqueros o para el Estado que les cobra a los banqueros, ¿no? Y las tasas de interés no se comparan con lo que paga, por decir, un crédito en los Estados Unidos. Yo he visto desarrollos en plantaciones de flores, por ejemplo, que hacen el crédito en los Estados Unidos y pagan el 3% de interés, se desarrollan las flores, ¿no? Pero para eso se necesita ser ciudadano, tener capital en el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero si pudiéramos hacer algo así, entonces yo creo que el crédito tendría algún sentido. Por el momento, pues, es casi un crédito de consumo lo que existe. Hemos querido despejar en este programa la existencia de una política agropecuaria del Estado. ¿Cuál es la situación del sector agrícola? ¿Qué visión de futuro existe? Penosamente vemos que se mantiene la incertidumbre y también cuánto contribuirá o afectará el proyecto de ley de los derechos de los animales. Ese es el país que se debate en estas condiciones. Por ello quiero agradecer para que se haga conciencia en el país sobre la importancia del sector agropecuario ecuatoriano, más allá de los recursos no renovables que ha explotado este país. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, experto, consultor, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, la ingeniera María Isabel Barcala, presidenta del Centro Agrícola de Riobamba, y el ingeniero Diego Bonifaz, empresario, exsecretario de Desarrollo Rural Integral y ex alcalde de Cayambe. Muchas gracias por su valioso aporte. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.